Saludos, profesor o cualquier persona que esté viendo este video. El día de hoy yo les voy a estar hablando de los elementos de programación en ladder para PLC. Mi nombre es Luis Elías Sánchez Fernández y sean bienvenidos a este video. A manera de introducción, voy a estar hablando primeramente de qué es el lenguaje ladder. El lenguaje ladder es un lenguaje de programación gráfico para PLC que se dibuja como una escalera. Usa contactos y bobinas para representar condiciones y acciones, lo que imita los diagramas eléctricos tradicionales que usan relé y cableado. El contenido. Vamos a estar viendo los elementos de programación fundamentales, que son el bit, el byte y la palabra. Y los elementos de programación avanzada, que son los temporizadores, los contadores, los comparadores, los aritméticos y los diagramas de control secuencial. Vamos a ver los elementos de programación fundamentales, que son el bit, el byte y el word. Vamos a comenzar con el bit. El bit es básicamente un estado lógico. Es la unidad mínima de información que puede tener un PLC, ya que solamente posee dos valores, 0 o 1, que eso corresponde a los estados de encendido o apagado, o verdadero y falso. Su función es representar el estado de una señal digital, como por ejemplo el de un botón, un interruptor, un sensor, una lámpara, entre otros. En la programación ladder, los bits se visualizan mediante contactos, ya sean normalmente abiertos o normalmente cerrados, que estos permiten o bloquean a su vez el paso de la señal, y pues mediante bobinas, que reflejan si una salida o memoria interna está activa. Ahora vamos a hablar del byte. El byte son 8 bits, como se puede ver en la imagen de abajo, en la que un bit es el 0 o el 1, que son los cuadritos más chiquitos, y el byte representa 8 bits. Estos 8 bits permiten representar valores entre 0 y 255 en binario, o manejar varios estados al mismo tiempo. En un PLC se usa para agrupar entradas o salidas digitales o para transferir información entre registros. En ladder se ven instrucciones como por ejemplo el bloque MOV, que es el que se ve en pantalla, donde se mueve un byte completo de un registro a otro en lugar de andar moviendo cada bit por separado. Un ejemplo básico de un byte es que en un contador de piezas, en una banda transportadora, si se producen 150 piezas, el byte guarda ese valor, pero si se superan las 255 piezas, ya no cabe en un byte. Ahora vamos a hablar de un word o una palabra, lo cual es una unidad de 16 bits que equivale a 2 bytes, que es lo mismo que se puede ver en la figurita que tenemos abajo. Esto le da la capacidad de almacenar números enteros más grandes, hasta 65.535 unidades. Esto en un PLC se aplica para guardar valores de contadores y temporizadores, para registrar lecturas de sensores analógicos o para realizar operaciones aritméticas y comparaciones. En ladder se manipulan en bloques como MOV, add o EQ, que trabajan directamente con los 16 bits como un solo valor. El bloque EQ que podemos ver en pantalla es un bloque que vamos a ver más adelante, pero que ahorita funciona como ejemplo para entender qué es un Word. Un ejemplo también puede ser que un sensor de temperatura analógico que mide de -20 grados hasta 500 grados se almacena en una Word. Si la lectura del sensor es de 325 grados Celsius, el PLC puede guardar este valor dentro de la Word. Y con esto veríamos los elementos de programación fundamentales. Ahora vamos a pasar a los elementos de programación avanzada, que son los... Ahora vamos a pasar a los elementos de programación avanzadas. Los PLCs cuentan con instrucciones avanzadas que permiten resolver funciones más complejas dentro de un proceso. Estos elementos son los temporizadores, los contadores, los comparadores,
las operaciones aritméticas y los diagramas de control secuencial. Con ellos, el programador puede controlar tiempos, contar eventos, comparar valores, realizar cálculos matemáticos y organizar procesos por etapas, ampliando bastante la capacidad del lenguaje ladder. Vamos a empezar hablando de estos elementos con los temporizadores, también conocidos como timers. Un temporizador en un PLC se utiliza para medir intervalos de tiempo y activar una acción cuando se cumple un valor preestablecido. Cada temporizador tiene un valor de ajuste y un acumulador que cuenta el tiempo transcurrido. Tenemos tres tipos de temporizadores o tres tipos de timers, que son el TON, también llamado on delay. Este retrasa el encendido. La salida se activa cuando el tiempo acumulado alcanza el valor preestablecido. Por ejemplo, al presionar un botón de arranque de un motor, el motor se va a encender 5 segundos después de haber presionado el botón. Esa es la función de un TON. También tenemos el TOF o off delay. Este retrasa el apagado. La salida permanece activa durante un tiempo programable, obviamente, después de que la señal de entrada desaparece. Por ejemplo, al soltar un botón de paro, un ventilador sigue funcionando durante 5 segundos antes de apagarse por completo. Y tenemos por último el RTO, o también conocido como Retentive Timer. Este acumula el tiempo mientras la señal está activa y no se reinicia automáticamente al quitarla. Requiere una instrucción de reset. Por ejemplo, registrar las horas de operación de una bomba, sumando tiempo cada vez que se activa hasta llegar a un total. Este último es básicamente como un cronómetro. Mientras los otros dos, el TON y el TOF, los podemos comparar con un temporizador, el RTO funciona más como un cronómetro que tú puedes pausar, va a guardar la cantidad de tiempo que contó y cuando tú le quites la pausa va a seguir contando donde se quedó, a menos que tú presiones el botón de reset. Espero que de esa forma quede un poquito más claro, ya que ahora vamos a hablar de los contadores o los counters. Un contador sirve para registrar cuántas veces ocurre un evento dentro de un PLC. Igual que un temporizador acumula tiempo, el contador lo que acumula son los puntos. Tiene un preset, que es la cantidad que debe alcanzar, y un acumulador, que es lo que lleva a la cuenta actual. Para los contadores tenemos dos tipos, el CTU o el Count Up, que se cuenta hacia arriba y suma un más uno cada vez que llega un pulso. Y el CTD, el Countdown, que se cuenta hacia abajo, resta uno desde un valor inicial. Un ejemplo de un CTU es al contar cuántas botellas pasan por un sensor. Cuando pasan, cuando este sensor cuenta 100 botellas, enciende una alarma. Y en el caso del CTD, un ejemplo es que, por ejemplo, en la línea de producción iniciamos con 50 piezas en stock. Cada vez que se toma una pieza, el contador empieza a bajar. Cuando este contador llega a cero, es cuando tenemos que mandar un aviso para reabastecer el producto. Y pues, por supuesto, en pantalla se puede observar más o menos la estructura interna en lenguaje ladder del CTU y el CTD, así como también un contador físico para PLC. Bien, vamos a pasar con los comparadores. Para los comparadores, estos permiten que un PLC evalúe si un valor cumple cierta condición. Funciona tomando dos números, IN1 y N2, y generando un resultado lógico, ya sea verdadero o falso, según la comparación. Aquí tenemos seis tipos. El EQ, el igual, que es verdadero si ambos valores son iguales. El NEQ, not equal, verdadero si los valores son diferentes. El GRT, greater than, verdadero si el primer valor es mayor que el segundo. El LS, less than, verdadero si el primer valor es menor que el segundo. El LQ,
less than or equal, que es verdadero si el valor de entrada de A es menor o igual que el valor de entrada de B. Y el GEQ, el greater than or equal, que es verdadero si el valor de entrada A es mayor o igual que el valor de referencia B. Un dato muy importante para los comparadores es que siempre deben de tener un valor de referencia. Siempre deben ser dos valores, el valor de referencia y el valor que se va a comparar. Estos se utilizan como igual para comparar valores, lecturas de sensores, cantidades producidas, límites de seguridad o condiciones de control. Por ejemplo, activar una alarma si la temperatura medida es igual que el valor de referencia, podría ser el caso del EQ. Encender un aviso si el contador no coincide con la cantidad esperada, ese es el NEQ. Detener el llenado de un tanque cuando el nivel es mayor que el límite, ese ya sería el GRT. Y último ejemplo, encender el calentador si la temperatura es menor al mínimo establecido, ese sería el LS. Un ejemplo muy práctico puede ser los climas. Los climas tienen un termostato que cuando llega a cierta temperatura apaga el compresor. Y es un caso más práctico para entender bien lo que es un comparador. Y en este caso, un comparador EQ. Bueno, ahora tenemos los aritméticos, que son los más sencillos de entender. En los PLCs, pues obviamente no se trabaja solo con señales lógicas. Los PLCs también pueden realizar operaciones matemáticas con los valores que guardan en su memoria. Estas operaciones sirven para procesar datos de sensores, ajustar cálculos y pues ayudar a tomar decisiones más precisas. Aquí tenemos las operaciones básicas, que son el ADD o la suma. Este combina dos valores. Por ejemplo, sumar piezas producidas en dos líneas diferentes o en más líneas diferentes para saber la cantidad total de piezas producidas. El sub, que es la resta, esta obtiene la diferencia entre dos valores. Por ejemplo, calcula cuánto falta para llegar a una meta de producción. El mul, la multiplicación, este multiplica dos valores. Un ejemplo práctico, calcular el flujo total multiplicando el número de ciclos por la capacidad de cada ciclo. Y por último, el div, la división. Este divide un valor entre otro. Por ejemplo, obtener la velocidad promedio dividiendo la distancia recorrida en el tiempo empleado. En el control, la utilidad sirve para transformar los datos de los sensores, escalar señales lógicas, combinar conteos, calcular promedios, realizar comparaciones más complejas. Y con ellas el PLC pasa de simples decisiones lógicas a un control más detallado y flexible. Los resultados de las operaciones aritméticas se almacenan en registros de memoria del PLC. Cada bloque aritmético en ladder tiene un destino que suele ser una dirección de memoria donde se guarda el resultado. Esto puede variar según el fabricante. Por ejemplo, en el Allen Bradley se usa N7 o F8. En los Siemens se maneja en los data blocks o en registros de palabra como MW10. No es un chip separado como tal, sino la misma memoria general de un PLC, organizada en apartados diferentes para diferentes tipos de datos, ya sean bits enteros, flotantes. Bueno, vamos a hablar de los diagramas de control secuencial. Un diagrama de control secuencial describe el proceso dividido en pasos. Cada paso define qué salidas o acciones deben ejecutarse y las transiciones entre pasos ocurren cuando se cumplen ciertas condiciones, como el tiempo, el conteo, la comparación, que son los elementos que hemos visto anteriormente. Su propósito es organizar los procesos industriales que tienen un orden lógico, asegurando que cada etapa se cumpla antes de avanzar a la siguiente. En ladder, cada paso se representa con un bit que activa las salidas correspondientes. Las transiciones se controlan con elementos avanzados, como los temporizadores que acabamos de ver, o los contadores o los comparadores. Al cumplirse la condición, se desactiva el paso actual y se da paso a la siguiente parte.
Por ejemplo, en un proceso de llenado de tanque, el paso uno podría ser abrir la válvula de entrada hasta que el nivel sea mayor de 80. El paso 2 sea activar el agitador durante 30 segundos. Y el paso 3 abrir la válvula de salida hasta que el nivel sea menor de 10. Cada uno de estos pasos requiere de diferentes partes de las vistas anteriormente. Y de esta forma el PLC se asegura de que el proceso se realice siempre en orden correcto, ni sin saltos ni sin omisiones. Y pues con esto termina este video. Le agradezco mucho por verlo completo y pues espero que lo haya podido explicar de una manera sencilla o de una manera simple para alguien que no sepa mucho sobre los PLCs, como era mi caso antes de hacer este video. Y pues por aquí voy a dejar la página de recursos, que son páginas de internet de las cuales saqué la información. Ahí si le interesa revisarlas, las puede copiar. Y pues por mi parte, esto sería todo. Espero que tengan una buena día, o una buena tarde o una buena noche, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Saludos y hasta luego.